Bueno, y en efecto, la pregunta que muchos se hacen es si este viceministerio de Infraestructura servirá para que de una vez por todas los colegios estén listos para el inicio de cada año lectivo. Vamos a conversar de este tema con el profesor José Cambra. Él es miembro de ASOPROF, docente universitario, impartió clases también durante muchos años en escuelas secundarias, así que tiene muy bien por qué saberlo. Bienvenido a Next Noticias, profesor Cambra. Primero, este viceministerio de Infraestructura, como bien hemos escuchado en estas declaraciones, no aumentaría la burocracia. Hay muchas escuelas paradas ahorita porque simplemente faltan órdenes de proceder. ¿No va a aumentar esto la burocracia? ¿Cuál es su percepción al respecto? Agradecido por la oportunidad. El año pasado la población observó que hubo una huelga docente, que una de las cosas que pedía era el cumplimiento de una ley. La Ley Orgánica de Educación establece que el 6% del Producto Interno Bruto tiene que ser dedicado a educación. Eso está por el renglón de 3.300 millones de balboas a 3.400 en este momento. Lamentablemente, el Ministerio de Educación ha recibido 1.300 millones de balboas. Para todo, esto incluye jornada extendida, infraestructuras, sí, todo. Pero no solo el Ministerio, es que eso incluye también a las 5 universidades estatales y a instituciones autónomas que tienen que ver con educación. Como se entenderá, un viceministerio que tiene que ver con infraestructura, si el gobierno no cumple con lo que los docentes le pedíamos, que era que la ley la cumpliera, que no la cumplió ni este ni ningún gobierno, no va a tener el dinero para poder tener los ingenieros, tener las buenas licitaciones y garantizar las inspecciones para que las obras se den en el tiempo correspondiente. Nosotros tenemos colegios, por ejemplo, como el IPOT en Veragua, que tiene construido un colegio que nunca lo han logrado terminar. Tenemos la situación del Miguel Alba, por ejemplo, en Soná, con los estudiantes dispersos. Tenemos el Ernesto Telefebre, que todavía no han terminado de tumbar sus instalaciones y están en un centro comercial. O sea, yo podría decir el Moscote con problemas en la nueva infraestructura construida, el América, que le han construido los laboratorios, pero no se los equiparon después que la administración anterior de la ministra Molinar lo destruyó. O sea, hay una cantidad de colegios, el Ferminodó, que no han terminado, que se habla de millones, pero que no se terminan de ejecutar. Traduciendo un poco lo que usted me dice, es decir, ¿para qué crear un viceministerio si no hay dinero? Por ahí va la cosa. Si crea un viceministerio, tienen que dotarlo del dinero para tener los ingenieros y sobre todo el mantenimiento, porque el problema clave de todas estas infraestructuras fue el mantenimiento. Son infraestructuras de 50 años de vida, tenías que darle un excelente mantenimiento. Y no es cierto que un colegio porque tenga 50 años de vida hay que derrumbarlo. Lo que pasa es que nunca se le dio el mantenimiento. Los países desarrollados, los colegios y las universidades están en infraestructuras de siglos y se le da el mantenimiento adecuado. Yo estuve conversando la semana pasada con uno de los ingenieros a cargo de estas estructuras nuevas, hablaba de 17 colegios de 50 ya en ejecución y le consultaba yo qué pasaba con el mantenimiento de las antiguas aulas de escuelas que pues tienen años ya y que no se les cuida estos detalles. ¿Hay dentro de las escuelas trabajadores que estén dispuestos a reponer de inmediato una taza de un baño, un cielo raso que se deteriora? ¿Existe esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes lo han propuesto en mesas de diálogo? Sí, eso existió. Mire, imagínense que en la Dirección de Mantenimiento de Panamá Centro, hace poco, nos decía la ministra que había un plomero. O sea, eso es imposible. O sea, aparte de que los cambios curriculares anteriores eliminaron carreras como plomería, etcétera, o sea, que hay faltante, además de eso, no tenemos el personal en las regionales y por lo tanto menos se nombra personal en los colegios. Eso es lo que tiene que haber, personal en las escuelas y colegios de mantenimiento, como celadores que vivan en los colegios como existía antes, efectivamente. Ahora, nosotros queremos infraestructura para que haya un mejor clima escolar, pero en eso no se reduce el problema de aprendizaje. Tengo que decir que hay un problema gravísimo de aprendizaje, muy grave de aprendizaje, porque además los estudiantes no se sienten estimulados en esas aulas que están mal, pero además por muchas razones emocionales, de la situación familiar, del desapego, de las carencias emocionales, a poder estudiar. Y no es cierta la frase que dice que las escuelas y colegios no son guarderías, al revés.
Nosotros tenemos que entender que para estudiar hay que ganar la confianza del estudiante, hay que atenderlo en esos problemas para que tengan las mejores condiciones emocionales para el estudio. Para copiarle eso se podía traducir entonces que están a favor de la jornada extendida. Sin embargo, ¿cómo ampliamos este programa y cómo insistimos en este programa que de paso quedó con 7 escuelas si no tenemos las infraestructuras? Precisamente los gremios magisteriales agrupados en la Unión Nacional de Educadores de Panamá y la Asociación de Profesores redactamos un decreto que está vigente para que si se da jornada extendida, se diera con todas las condiciones. Y eso es lo que nosotros siempre dijimos. Nosotros estamos a favor de la jornada extendida en el día, siempre y cuando haya las condiciones de comedores escolares, lugares para que los estudiantes estudien, etcétera, y una clara definición de qué se va a hacer. Ya sabemos que esto no lo hay. Arroz con gorgojo, vimos el año pasado, escuelas que no tenían comedores. Esto viene de arriba, esto de insistir con una jornada extendida. Lamentablemente yo no sé por qué la Presidencia de la República opina que este es un tema de prioridad, cuando la prioridad es reparar lo que existe, generar mejores seminarios de actualización para que los docentes hagan más interesante el aprendizaje de los estudiantes y utilizar recursos tecnológicos que todo estudiante tiene. Todo estudiante tiene una computadora de bolsillo. Lo que tenemos que hacer como en Finlandia y en Noruega, que los docentes usan la computadora de bolsillo, le hace celular. Pero es que aquí no dejan usar el celular al muchacho en la escuela. Claro, es que ese es el problema. Los reglamentos internos de las escuelas, que deberían llamarse normas de convivencia, deben ser acordados según la ley orgánica entre los docentes, el director y la representación de los estudiantes. ¿Esas propuestas que usted hace la han llevado a la mesa de diálogo? Nosotros hemos llevado esta propuesta a la mesa bilateral que tenemos los gremios con la ministra. Pasada. Exactamente. Desde antes de la huelga, tenemos ya 2 años en una mesa bilateral y hemos hecho propuestas como esta, que hay que efectivamente modernizar, pero todo parte también de capacitar al personal docente. Y cuando tú capacitas, por ejemplo, al personal docente de un programa como Entre Pares, que era de tipo tecnológico, cuando llega al colegio, tiene que tener la electricidad, tiene que tener las computadoras, tiene que tener, o sea, es que tú capacitas y después regresas al colegio y no encuentras cómo ejecutar la capacitación, no encuentras el multimedia para dar las clases, o sea, ese tipo de cosas, que no es tú dar las clases, es que los estudiantes lo puedan utilizar, lo aprendan normalmente, salgan capacitados para la vida para eso. Y estas son cosas sencillas que hay que hacer, pero yo parto que tiene que ver con dinero para tener personal y una muy buena capacitación para que los docentes que están hagamos cosas distintas. Einstein decía, ¿cómo vas a lograr, Albert Einstein, resultados distintos si no haces cosas distintas? Y me quedo con esa reflexión, profesor José Cambra. Gracias por estar esta mañana en Next Noticias para reaccionar sobre este proyecto de un viceministerio de infraestructura que esperemos pues dé los resultados esperados y pues esta vez el año lectivo se agarre las escuelas listas. Gracias por estar con nosotros, profesor.